La lluvia golpeaba sin piedad sobre el tejado de zinc de la Corrala, en la región de Carabanchel, en Madrid. Rosángela Ferreira da Silva, conocida por todos como Rosa, observaba por la ventana pequeña y empañada las gotas que resbalaban como lágrimas por el cristal. A sus 26 años, cargaba sobre sus hombros delgados el peso de una vida entera de lucha. Sus manos callosas temblaban mientras sostenía la notificación de desalojo que había recibido hacía 3 días. 2 meses de retraso en el alquiler. 60 euros que parecían 60.000 para alguien que se ganaba la vida limpiando casas en la zona noble de la ciudad. El olor a moho y humedad que impregnaba la pequeña habitación de 6 metros cuadrados donde vivía desde hacía 2 años se mezclaba ahora con el aroma agrio del miedo. Rosa sabía que esta sería su última noche allí. Doña Mercedes, la propietaria de la Corrala, llamó a la puerta con sus puños cerrados y autoritarios. Era una mujer de 60 años, endurecida por la vida y por los negocios que conducía sin un ápice de misericordia. Su rostro marcado por las arrugas de la amargura no demostraba compasión alguna cuando abrió la puerta sin esperar respuesta. «Rosa, ha llegado la hora. Ya pasó la tolerancia que te di», dijo con voz áspera, cruzando los brazos sobre el pecho. 3 días más fueron mucha generosidad por mi parte. Rosa se levantó despacio del colchón fino que le servía de cama, alisando con las manos el vestido sencillo y descolorido que usaba. Sus cabellos castaños, siempre recogidos en un moño sin pretensiones, estaban húmedos por el sudor nervioso que le resbalaba por la frente. «Doña Mercedes, por favor, solo una semana más. Conseguí 3 casas nuevas para limpiar y... No quiero saber de promesas, niña». «Las promesas no pagan las cuentas». La mujer mayor interrumpió con un brusco gesto de la mano. «Tienes 5 minutos para recoger tus cosas y salir. Si no sales por las buenas, llamo a mis hijos para que te ayuden». El corazón de Rosa se disparó. Conocía a los hijos de doña Mercedes, 2 hombres grandes y violentos que no dudarían en usar la fuerza para resolver cualquier problema de su madre. Se tragó el llanto que le subía por la garganta y asintió con la cabeza. «Está bien, me iré». Doña Mercedes salió dando un portazo, dejando a Rosa sola con el ruido ensordecedor de la tormenta que se intensificaba afuera. El viento soplaba fuerte, balanceando las tejas sueltas y haciendo crujir toda la estructura precaria de la Corrala. Rosa miró alrededor del pequeño espacio que había sido su hogar. No tenía mucho que llevar. Algunas ropas gastadas, una foto amarillenta de su madre que había fallecido hacía 5 años, víctima del cáncer, un jabón casi terminado, un cepillo de dientes gastado y una Biblia que había recibido de una patrona evangélica. Todo cabía fácilmente en una bolsa de plástico de supermercado que ya estaba rota por un lado. Guardó la foto de su madre en el bolsillo de la blusa junto al corazón. Miró una vez más a la que había sido su morada y susurró una oración. Su madre, doña Neusa, siempre decía que Dios no abandona a sus hijos, incluso cuando todo parece perdido. Rosa se aferraba a esa fe como a un salvavidas en medio de un océano revuelto. Salió bajo la lluvia torrencial sin mirar atrás. El agua helada empapó sus ropas en segundos, pegando la tela fina a su piel. No tenía paraguas, no tenía dinero para tomar un autobús, no tenía a dónde ir. El centro de Madrid quedaba a kilómetros a pie, pero era su única opción. Allí quizás conseguiría encontrar algún refugio hasta que pasara el temporal. Comenzó la caminata por las calles estrechas y mal iluminadas del barrio. Sus sandalias tipo chanclas hacían ruido en el barro que se formaba en las aceras llenas de baches. A cada paso sentía el agua fría subir por sus pies, empapando aún más sus ropas ya mojadas. Pasó por la panadería de don Joaquín, que llevaba horas cerrada. El olor a pan fresco que solía salir de allí durante el día ahora era solo un recuerdo que le hacía rugir el estómago. No comía una comida completa desde hacía 2 días, sobreviviendo solo con los restos que las patronas a veces le ofrecían. La caminata hasta el centro de la ciudad duró casi 3 horas. Rosa se detuvo varias veces para descansar, bajo marquesinas de tiendas cerradas, siempre expulsada por la lluvia que el viento traía de todas direcciones. Sus labios estaban amoratados de frío, y su cuerpo temblaba incontrolablemente, cuando finalmente avistó los primeros edificios altos
de la zona central. Era casi medianoche cuando llegó a la avenida principal que cruzaba el corazón de Madrid. El movimiento de coches había disminuido drásticamente debido al temporal, pero aún se veían algunos faros cortando la oscuridad. Rosa buscaba desesperadamente un lugar para refugiarse hasta el amanecer. Fue entonces cuando vio el viaducto. Una estructura de hormigón que pasaba por encima de la avenida, creando un espacio cubierto debajo. No era el lugar más seguro del mundo, pero ofrecía protección contra la lluvia que continuaba implacable. Descendió por la cuesta empinada que llevaba hasta debajo de la construcción, sujetándose a los arbustos mojados para no resbalar. El suelo allí era de tierra batida, con algunos charcos de agua, pero al menos estaba seco en la parte más interna. Fue cuando Rosa vio una figura tendida en el suelo. Un hombre estaba caído de lado, inmóvil, con ropas oscuras empapadas y manchadas. En el primer instante, su corazón se disparó de miedo. Podía ser un borracho, un drogadicto o alguien peligroso. Pero algo en la posición en que se encontraba la hizo percibir que algo andaba mal. Se acercó despacio, con pasos cautelosos. La poca luz que venía de los postes de la avenida de arriba reveló que era un hombre joven, de unos 35 años. Tenía cabellos oscuros y estaba vestido con ropas caras, incluso mojadas y sucias. Su rostro estaba pálido y ella pudo ver que sangraba de una herida en la cabeza. «Dios mío», susurró Rosa, arrodillándose junto al desconocido. Acercó el oído a su pecho y escuchó los latidos débiles pero regulares. Estaba vivo, pero necesitaba ayuda urgente. Rosa miró a su alrededor sin saber qué hacer. No tenía teléfono para llamar a una ambulancia, no tenía dinero para nada. Estaba sola con aquel extraño herido debajo de un viaducto en la madrugada. Pero la bondad que su madre había plantado en su corazón habló más fuerte que el miedo. No podía simplemente abandonar a otro ser humano en sufrimiento, incluso cuando ella misma no tenía nada. Abrió su bolsa mojada y sacó una de las 2 camisetas que poseía. Rasgó la tela e hizo un vendaje improvisado para la herida en la cabeza del hombre. La sangre dejó de escurrir, pero él continuaba inconsciente y con fiebre alta. Rosa recordó la botella de agua que había guardado para emergencias. Era su última reserva, lo único que tenía para calmar la sed, pero no dudó. Mojó un trozo de tela y humedeció los labios resecos del desconocido, haciéndole beber pequeños sorbos. El hombre gimió bajito, pero no despertó. Rosa se quitó su blusa mojada, quedándose solo con el sujetador sencillo, y la usó para secarle el rostro. Enseguida, se acostó a su lado y lo envolvió con sus brazos, intentando calentarlo con el calor de su propio cuerpo. «Todo va a estar bien», susurraba bajito, como su madre hacía cuando ella era niña y tenía pesadillas. «No estás solo». Pasó la noche entera despierta, vigilando la respiración del extraño y tarareando bajito las canciones que doña Neusa entonaba cuando ella era pequeña. Eran canciones sencillas, nanas que hablaban de protección divina y amor maternal. «Duerme, mi niño, que mamá está aquí. Duerme, mi niño, que nada te va a herir», cantaba con voz suave, incluso con los dientes castañeando de frío. Durante la madrugada, el hombre comenzó a delirar con la fiebre. Hablaba palabras inconexas sobre contratos, dinero, traición. Rosa no entendía nada, pero continuó cuidándolo como si fuera un hermano perdido. Cuando el sol comenzó a salir, pintando el cielo de rosa y naranja, el desconocido finalmente abrió los ojos. Eran ojos oscuros, profundos, pero confusos. Él miró a Rosa sin entender dónde estaba o quién era ella. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz ronca. «Estabas herido aquí debajo del viaducto», explicó Rosa con cariño. «Te encontré desmayado. ¿Cómo te sientes?». El hombre intentó levantarse, pero Rosa lo impidió con delicadeza. «Calma, te golpeaste la cabeza. Necesitas ir a un hospital». Él la miró con más atención. Vio a una joven de rostro angelical, con ojos bondadosos que brillaban de preocupación genuina. Sus ropas eran sencillas y gastadas, pero había algo en su expresión que lo tocó profundamente. «¿Tú te quedaste conmigo toda la noche?», preguntó, notando que ella temblaba de frío. «Sí».
No podía dejarte solo así. El hombre sintió un nudo en el pecho. No recordaba mucho de lo que había sucedido, pero sabía que aquella mujer había salvado su vida. Llevó la mano a la muñeca y tomó su reloj, un modelo caro que había heredado de su padre. El cristal estaba roto y las manecillas paradas, probablemente debido al impacto de la caída. «Acepta esto», dijo, ofreciéndole el reloj a Rosa, como agradecimiento. «No, no puedo aceptarlo. Es muy caro», protestó ella. «Por favor», insistió él tomando la delicada mano de Rosa y colocando el reloj en la palma. «Es lo mínimo que puedo hacer, y te prometo, un día te encontraré de nuevo y te recompensaré adecuadamente por tu bondad». Rosa sostuvo el reloj roto, sintiendo el metal frío contra su piel. Había algo en los ojos de aquel hombre que la hacía creer en la sinceridad de sus palabras. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella. Él dudó por un momento, como si tuviera dificultad para recordar. «Eduardo», dijo finalmente. «Eduardo Montenegro. Rosa Ferreira». Eduardo repitió el nombre bajito, como si quisiera grabarlo en la memoria. En ese momento, escucharon el sonido de sirenas acercándose. Alguien debió haber visto movimiento debajo del viaducto y llamó a la ayuda. «Van a cuidarte ahora», dijo Rosa alejándose. «Que te mejores». «Rosa, espera», llamó Eduardo intentando levantarse. Pero ella ya había desaparecido entre los arbustos, llevando consigo solo su bolsa rota y el reloj quebrado que ahora guardaba como un tesoro. Eduardo fue encontrado por los paramédicos minutos después, consciente, pero con amnesia parcial, debido al traumatismo cráneoencefálico. Rosa caminaba por las calles del centro de Madrid mientras la ciudad despertaba a un nuevo día. No sabía que acababa de salvar la vida del hombre más poderoso de la Comunidad de Madrid, el dueño de la mayor constructora de la comunidad. Para ella, Eduardo era solo un ser humano que necesitó ayuda, y ella había hecho lo que su corazón le mandó. El reloj roto en su mano era más que un objeto. Era la prueba física de que, incluso en la oscuridad más profunda, todavía existe luz, y que esa luz, a veces, viene de las personas más improbables, en los momentos más inesperados. Mientras buscaba un lugar para ducharse y arreglarse para otro día de búsqueda de trabajo, Rosa no podía imaginar que su destino estaba para siempre entrelazado con aquel hombre misterioso. El reloj parado marcaba exactamente las 2:15 de la madrugada, la hora en que dos vidas se encontraron bajo un viaducto y cambiaron para siempre el curso de una historia que apenas estaba comenzando. 3 semanas habían pasado desde aquella noche transformadora bajo el viaducto. Rosa se despertaba todos los días en el albergue municipal del centro de Madrid, un lugar abarrotado de personas en situación de vulnerabilidad, donde el olor a desinfectante barato se mezclaba con el olor de cuerpos sudorosos y ropas sin lavar desde hacía días. Se levantaba siempre antes de las 5 de la mañana, cuando la ciudad aún dormía y las calles estaban vacías. Era el único momento en que conseguía usar los baños colectivos sin enfrentar filas interminables. Se miraba en el espejo roto, se arreglaba los cabellos castaños con las manos húmedas y suspiraba hondo antes de comenzar un nuevo día de búsqueda de trabajo. El reloj roto de Eduardo nunca salía de su muñeca. Se había convertido en su talismán, su fuente de esperanza cuando todo parecía perdido. A veces, durante la noche, pasaba los dedos por el cristal roto y recordaba los ojos sinceros de aquel hombre que había prometido recompensar su bondad. Esta mañana de martes, Rosa caminaba por las calles del barrio de Salamanca, una región noble de la ciudad donde caserones coloniales compartían espacio con edificios modernos. Había despertado con el estómago rugiendo, pues no comía una comida completa desde hacía 2 días. El hambre era su compañera constante, pero ella había aprendido a convivir con ese dolor sordo que corroía sus fuerzas. Se detuvo frente a una casa de 3 pisos, con jardín bien cuidado y portón de hierro trabajado. Una plaquita discreta anunciaba la necesidad de una empleada por días. Rosa respiró hondo, se arregló el vestido sencillo que usaba desde hacía 3 días seguidos y tocó el timbre. Una mujer elegante de unos 50 años apareció en la puerta.
Usaba ropas caras y tenía las uñas perfectamente esmaltadas. Sus ojos recorrieron a Rosa de arriba a abajo con evidente desaprobación. —¿Usted vino por el anuncio? —preguntó con un tono que dejaba clara su desconfianza. —Sí, señora. Mi nombre es Rosa y necesito mucho el trabajo. —Entre, pero límpiese los pies. Rosa obedeció y siguió a la mujer hasta una sala lujosa, con muebles de madera noble y alfombras persas. El contraste con su realidad era impactante, pero ella mantuvo la dignidad. —Voy a ser directa con usted —dijo la mujer, que se presentó como doña Celia. —Necesito a alguien para limpiar la casa 3 veces por semana. Pago 40 euros por día, pero exijo que el trabajo sea perfecto. No tolero pereza ni descuido. 40 euros por día, 3 veces por semana, 120 euros por semana. Era poco, pero era un comienzo. Rosa asintió entusiasmada. —Puedo empezar hoy mismo si la señora quiere. Doña Celia la observó por un momento, notando la determinación en los ojos de la joven. —Está bien. Haremos una prueba hoy. Si quedo satisfecha, usted se queda. Rosa trabajó como nunca había trabajado antes. Limpió cada habitación con dedicación obsesiva, fregó el suelo hasta que brilló, organizó cada objeto con cuidado. Doña Celia la observaba discretamente y quedó impresionada con la calidad del servicio. —Usted se queda —dijo al final del día, entregando los 40 euros a Rosa—. Vuelva el jueves. Rosa sostuvo el dinero como si fuera oro. Era la primera renta que conseguía en semanas. Compró un pan en la panadería más cercana y lo comió despacio, saboreando cada migaja como si fuera un banquete. Mientras Rosa luchaba por reconstruir su vida en Madrid, a miles de kilómetros de allí, en una clínica particular exclusiva en Suiza, Eduardo Montenegro permanecía internado en una habitación lujosa con vistas a los Alpes. El doctor Heinrich Müller, uno de los neurólogos más respetados de Europa, examinaba los resultados de los últimos exámenes de Eduardo. El traumatismo cráneoencefálico había sido más severo de lo inicialmente diagnosticado, causando una amnesia retrógrada que había borrado completamente sus recuerdos de las últimas semanas antes del accidente. —¿Cómo está hoy? —preguntó Patricia Brandão de Almeida, la prometida de Eduardo, que había llegado de Madrid el día anterior. Patricia era una mujer de 32 años, rubia, elegante y extremadamente calculadora. Venía de una familia tradicional empobrecida de la Comunidad de Madrid y veía en el matrimonio con Eduardo su oportunidad de retomar el estatus social que creía merecer. Su belleza fría escondía una personalidad manipuladora y ambiciosa. «El señor Montenegro está físicamente recuperado», explicó el médico, «pero la amnesia persiste. No recuerda nada de lo que sucedió el mes anterior al accidente. Es como si esas memorias hubieran sido borradas». Patricia forzó una expresión de preocupación, pero por dentro sentía un alivio peligroso. Ella sabía exactamente lo que Eduardo estaba haciendo la noche del accidente. Él había descubierto algunas de sus transacciones dudosas y estaba yendo a confrontarla. El accidente había sido una intervención divina para sus planes. «Doctor, ¿existe alguna posibilidad de que esas memorias regresen?» «Es posible, pero no probable. En casos como este, las memorias perdidas rara vez regresan completamente. El señor Montenegro tendrá que reconstruir su vida a partir de donde está ahora». Patricia entró en la habitación donde Eduardo descansaba. Él estaba sentado en el sillón cerca de la ventana, mirando las montañas con expresión distante. En los últimos días se había quejado de sueños extraños, fragmentos de imágenes que no conseguía descifrar. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó Patricia, besando su frente con falsa ternura. «Confuso», admitió Eduardo. «Siento que hay algo importante que no consigo recordar. Es como si una parte de mí estuviera perdida». «No te tortures así», dijo Patricia sentándose a su lado. «El doctor dijo que necesitas concentrarte en el presente, en el futuro. Nos vamos a casar pronto. Tienes una empresa que dirigir. Esto es lo que importa». Eduardo asintió, pero el malestar en su pecho persistía. A veces, cuando cerraba los ojos, veía flashes de una tormenta. Sentía el olor a lluvia y tierra mojada. Oía una voz femenina cantando bajito.
Pero cuando intentaba enfocarse en esas imágenes, se disolvían como humo. «Patricia, ¿te acuerdas si yo estaba usando mi reloj la noche del accidente?» La pregunta tomó a Patricia por sorpresa. Eduardo siempre usaba el reloj que había heredado de su padre, una pieza valiosa que nunca se quitaba de la muñeca. «No, no lo estabas usando cuando te encontraron», mintió ella rápidamente. «Probablemente se cayó durante la caída». Eduardo tocó su muñeca desnuda, sintiendo una extraña sensación de pérdida. Aquel reloj era más que una joya para él, era una conexión con su difunto padre. La idea de haberlo perdido lo entristecía profundamente. De vuelta en Madrid, Rosa había conseguido 2 trabajos más. Ahora limpiaba la casa de doña Celia 3 veces por semana, la de doña Marlene los jueves y la de don Roberto los sábados. Eran 300 euros por semana, lo suficiente para alquilar una pequeña habitación sencilla en la periferia de la ciudad y alimentarse dignamente. La nueva habitación que había alquilado estaba en un complejo residencial en el barrio de Carabanchel, no muy lejos de donde había vivido en La Corrala. Era pequeña, pero limpia y segura. Tenía una cama individual, un armario de 2 puertas y un pequeño lavabo. El baño era colectivo, pero a ella no le importaba. Era su hogar. Todas las noches, antes de dormir, Rosa miraba el reloj roto y hacía una oración silenciosa. Agradecía haber sobrevivido a los momentos más difíciles y pedía protección para Eduardo, donde quiera que estuviera. Una mañana, mientras limpiaba la casa de doña Celia, Rosa encontró un periódico abandonado en la mesa de la sala. El titular llamó su atención. El empresario Eduardo Montenegro se recupera en Suiza tras misterioso accidente. Su corazón se disparó. Era él, el hombre al que había salvado. La foto en el periódico mostraba a un hombre elegante, con traje y corbata, muy diferente del ser fragilizado que había encontrado bajo el viaducto. Eduardo Montenegro, CEO de la constructora Montenegro & Hijos, una de las mayores empresas de la Comunidad de Madrid. Rosa leyó la noticia con los ojos desorbitados. El artículo mencionaba que Eduardo había sufrido amnesia parcial y que su prometida, Patricia Brandão de Almeida, estaba a su lado durante la recuperación. También había información sobre su fortuna, estimada en cientos de millones de euros. «Dios mío», susurró Rosa, «salvé a un millonario». Por un momento, una chispa de esperanza brilló en su corazón. Eduardo había prometido recompensar su bondad. Quizás, cuando él se recuperara, se acordaría de ella y cumpliría su palabra. Pero pronto la realidad la trajo de vuelta a la tierra. Un hombre como aquel jamás se acordaría de una simple limpiadora. Guardó el periódico en su bolso, no como prueba, sino como recuerdo de que había hecho lo correcto aquella noche de tormenta. Independientemente de quién fuera Eduardo, ella había salvado una vida humana, y eso tenía un valor que ningún dinero podría medir. En las semanas siguientes, Rosa se estableció en una rutina. Se levantaba temprano, trabajaba duro, ahorraba cada céntimo que podía, compraba ropa usada en el mercadillo del centro, siempre buscando prendas que la hicieran parecer más presentable para el trabajo. En una de esas idas al mercadillo, encontró un vestido azul marino, sencillo pero elegante que le quedaba perfectamente. La vendedora, una señora simpática llamada doña Luisa, comentó: «Ese vestido fue hecho para ti, niña. Realza tus ojos bonitos». Rosa sonrió, sintiéndose más confiada. Estaba reconstruyendo su vida ladrillo a ladrillo, día tras día. No sabía que muy pronto su historia volvería a cruzarse con la de Eduardo Montenegro de una forma que cambiaría ambas vidas para siempre. En Suiza, Eduardo recibió el alta hospitalaria después de 2 meses de tratamiento. Los médicos habían hecho todo lo que podían. Físicamente, estaba completamente recuperado. Mentalmente, había una laguna en su memoria que quizás nunca se llenaría. «Es hora de volver a casa», dijo Patricia, ayudándolo a hacer las maletas. «Tu empresa te necesita. Nuestra boda está marcada para finales de año». Eduardo asintió, pero algo dentro de él se resistía a la idea de volver a una vida que no conseguía recordar completamente. Durante toda su recuperación, había sentido que algo importante faltaba, como una pieza perdida de un rompecabezas.
Mientras el avión cortaba el cielo del Atlántico rumbo a España, Eduardo miraba por las nubes y se preguntaba qué recuerdos había perdido en aquel accidente. No sabía que, en una casa sencilla de Carabanchel, una joven limpiadora miraba un reloj roto y pensaba en él todas las noches antes de dormir. El destino había separado sus vidas temporalmente, pero las semillas del reencuentro ya estaban plantadas. Pronto, Rosa descubriría que el universo tiene formas misteriosas de reunir a personas que están destinadas a estar juntas, incluso cuando todos los obstáculos parecen infranqueables. El aeropuerto de Barajas estaba concurrido en la mañana del jueves, cuando el jet ejecutivo de Montenegro a Níjos aterrizó en la pista principal. Eduardo bajó los escalones de la aeronave, sintiendo el calor familiar de la Comunidad de Madrid tocar su rostro, pero extrañamente no sentía la sensación de estar en casa. Patricia caminaba a su lado, elegante en su traje blanco, saludando a la pequeña comitiva que había ido a recibirlos. Entre ellos estaba el doctor Bernardo Méndez, el abogado de la familia Montenegro desde hacía más de 20 años, y Carlos Augusto, el director financiero de la constructora. «Eduardo, qué bueno tenerte de vuelta», dijo el doctor Bernardo, estrechando su mano con firmeza. «La empresa te echó de menos. Tenemos muchas decisiones importantes esperando tu aprobación». Eduardo sonrió educadamente, pero por dentro sentía una desconexión extraña con aquellas personas que debían ser cercanas a él. Era como mirar a actores representando papeles en una obra de la que él había olvidado el guión. «Gracias, Bernardo. Estoy ansioso por retomar el trabajo». La comitiva siguió hacia el estacionamiento VIP, donde una Mercedes negra los esperaba. Durante el trayecto por las calles de Madrid, Eduardo observaba el paisaje urbano intentando recuperar recuerdos. Algunos lugares le parecían familiares, otros completamente extraños. Cuando el coche pasó por un viaducto en la zona central, Eduardo sintió un escalofrío inexplicable, una sensación de déjà vu tan fuerte que hizo que su corazón se acelerara. Llevó la mano instintivamente a la muñeca, tocando el espacio vacío donde debería estar su reloj. «¿Estás bien?», preguntó Patricia, notando su expresión tensa. «Sí, solo este lugar me parece familiar». Patricia siguió su mirada y vio el viaducto. Su sangre se heló. Era exactamente allí donde Eduardo había sido encontrado la noche del accidente. Necesitaba desviar su atención rápidamente. «Claro que te parece familiar, amor. Pasamos por aquí todas las veces que vamos al centro de la ciudad». Eduardo asintió, pero la sensación de inquietud persistió. Había algo sobre aquel lugar que le afectaba de una forma que no conseguía explicar. La sede de Montenegro en Níjos estaba en uno de los edificios más imponentes del centro empresarial de Madrid. 40 pisos de cristal y acero que se erigían como un monumento al éxito de la familia Montenegro. Cuando Eduardo entró en el vestíbulo de mármol italiano, algunos empleados se detuvieron para saludarlo. «Señor Montenegro, qué alegría verlo de vuelta», dijo la recepcionista, una mujer de mediana edad con una sonrisa cálida. Eduardo devolvió el saludo, pero no conseguía recordar su nombre. De hecho, no conseguía recordar a casi ninguno de los empleados que lo abordaban con tanta familiaridad. En el ascensor que subía al último piso, donde se encontraba su oficina presidencial, el doctor Bernardo aprovechó para actualizarlo sobre los negocios. «Tenemos varios contratos importantes en negociación. El proyecto del nuevo centro comercial en la zona sur, la construcción del complejo residencial en Carabanchel y...» Dudó por un momento. Las investigaciones sobre su ausencia fueron archivadas. La policía concluyó que fue un accidente. Eduardo frunció el ceño. ¿Investigaciones? ¿Por qué hubo investigaciones? Patricia le tocó el brazo suavemente. «Amor, simplemente desapareciste por unas horas antes de ser encontrado herido. Era natural que investigaran». «¿Dónde exactamente me encontraron?» Un silencio incómodo invadió el ascensor. El doctor Bernardo y Patricia intercambiaron miradas rápidas. «En una calle del centro», dijo Patricia vagamente. «Debes haberte golpeado la cabeza al caer». Eduardo sentía que había algo que no le estaban diciendo, pero decidió no insistir en ese momento. Su memoria volvería naturalmente o no volvería. Forzar la situación no serviría de nada.
Mientras Eduardo intentaba readaptarse a su vida de empresario multimillonario, al otro lado de la ciudad, Rosa enfrentaba un nuevo día de trabajo duro. Había conseguido una cliente nueva, doña Francisca, una viuda de 80 años que vivía en una casa grande en el barrio de Chamberí. Doña Francisca era diferente de las otras patronas de Rosa. Tenía un trato maternal y amable, y frecuentemente le ofrecía un aperitivo o un café. Era una mujer culta, que había sido profesora durante décadas antes de jubilarse. «Rosa, querida, ¿ya terminaste la sala?», preguntó doña Francisca, apareciendo en la puerta de la cocina con una sonrisa cariñosa. «Sí, doña Francisca, ahora voy a aspirar las habitaciones. Antes de eso, ven a tomar un café conmigo. Hice un bizcocho de zanahoria que quedó delicioso». Rosa dudó. No estaba acostumbrada a tanta amabilidad de sus patronas. «No tiene que molestarse». «¡Qué tontería! Ven, vamos a charlar un poco». En la mesa de la cocina, mientras saboreaba el bizcocho casero más rico que había probado en años, Rosa escuchó a doña Francisca hablar sobre su vida. La señora había perdido a su marido hacía 5 años y vivía sola desde entonces. Sus hijos vivían en otras ciudades y rara vez la visitaban. «Sabes, Rosa, a veces la compañía vale más que cualquier dinero. Es tan bueno tener a alguien joven aquí en casa, trayendo vida a estas habitaciones silenciosas». Rosa sonrió, sintiendo una conexión especial con aquella mujer. Doña Francisca le recordaba a su madre en algunos aspectos, principalmente en la amabilidad y en la sabiduría sencilla. «La señora tiene una casa muy bonita, debe tener muchos recuerdos aquí. 45 años de matrimonio dejan muchos recuerdos, sí», asintió doña Francisca. «Pero, ¿sabes lo que es interesante? Los recuerdos más preciosos no son de las grandes fiestas o de los momentos de lujo, son de los pequeños gestos de bondad, de los cuidados mutuos en los momentos difíciles». Rosa pensó en el reloj roto que llevaba en la muñeca. Era exactamente de lo que doña Francisca estaba hablando. Aquella noche, bajo el viaducto, había sido un momento de pura conexión humana, sin pretensiones ni intereses. «Doña Francisca, ¿puedo hacerle una pregunta personal?». «Claro, querida. ¿Usted alguna vez conoció a alguien muy importante? ¿Alguien famoso o rico?». Doña Francisca rió suavemente. «¿Por qué esa pregunta?». Rosa se sonrojó, sintiéndose tonta. «Es una tontería mía. Olvídelo». «No, no es tontería. Y sí, conocí a algunas personas importantes durante mi vida. ¿Sabes lo que aprendí? Las personas más valiosas que conocí no eran necesariamente las más ricas o famosas. Eran aquellas que tenían bondad en el corazón y carácter íntegro». Esas palabras quedaron resonando en la mente de Rosa durante el resto del día. Cuando terminó el trabajo en la casa de doña Francisca, caminó hasta la parada de autobús, pensando en las coincidencias de la vida. Eduardo Montenegro, el hombre al que había salvado, era una de las personas más poderosas de la Comunidad de Madrid, pero la noche en que se conocieron, él era solo un ser humano vulnerable que necesitaba ayuda. El autobús tardó más de lo habitual en llegar, y Rosa aprovechó para observar el movimiento de la calle. Era una avenida concurrida del centro de Madrid, donde ejecutivos de traje compartían la acera con trabajadores manuales y vendedores ambulantes. Fue entonces cuando vio el letrero. Al otro lado de la calle, en un edificio alto e imponente, se leía en letras doradas: «Montenegro in Hijos, construcciones y emprendimientos». El corazón de Rosa se aceleró. Era la empresa de Eduardo. Él estaba allí, probablemente en algún piso alto de aquel rascacielos, dirigiendo su compañía multimillonaria. Por un momento de locura, pensó en cruzar la calle e intentar hablar con él, pero pronto la razón habló más fuerte. ¿Qué le diría? ¿Cómo le explicaría que estaba allí? Además, él probablemente no se acordaría de ella. Era solo una limpiadora que se había cruzado en su camino en un momento de vulnerabilidad. Para él, ella debía ser solo un recuerdo vago, si es que era algún recuerdo. El autobús finalmente llegó, y Rosa subió pensando que quizás era mejor así. Cada uno en su mundo, cada uno en su realidad. Ella había conseguido rehacerse después de la terrible noche del desalojo, tenía trabajo, tenía una casa humilde pero digna. Era eso lo que importaba. Aquella misma tarde,
En el 40º piso del edificio Montenegro Anijos, Eduardo presidía su primera reunión desde el regreso. Directores de diversos departamentos presentaban informes y esperaban sus decisiones. El proyecto residencial de Carabanchel está dentro del cronograma, informaba el director de obras. Pero necesitamos definir la empresa subcontratada que se encargará de la limpieza y el mantenimiento. Eduardo escuchaba con atención, pero su mente frecuentemente divagaba. Había algo en aquel ambiente que lo dejaba incómodo, como si estuviera interpretando un papel que no le correspondía perfectamente. «Señor Montenegro», llamó el doctor Bernardo, notando su distracción. «Disculpen, ¿estaban hablando de limpieza?» «Sí, necesitamos elegir una empresa subcontratada para los servicios generales del nuevo emprendimiento». Eduardo asintió, pero una extraña sensación lo dominó. ¿Por qué la palabra limpieza había despertado algo en su mente? Una imagen fugaz pasó por sus pensamientos. Manos delicadas sosteniendo un paño mojado, una voz suave tarareando bajito. «Eduardo, ¿estás bien?», preguntó Patricia, que había participado en la reunión como futura esposa y heredera de los negocios. «Sí, continúen». La reunión prosiguió, pero Eduardo no consiguió concentrarse completamente. Había algo en la mención de los servicios de limpieza que le había afectado de una forma inexplicable. Después de que todos se fueron, Patricia se quedó sola con él en la oficina presidencial. «Amor, pareces diferente desde que volvimos», observó ella, acercándose a su mesa. «Quizás sea mejor que te tomes unas vacaciones». «No, necesito trabajar. Necesito readaptarme a la rutina». Patricia se sentó en el borde de la mesa, cerca de él. «Eduardo, no necesitas forzar tus recuerdos. El médico dijo que eso puede ser perjudicial». Ella tenía razón, pero Eduardo no conseguía librarse de la sensación de que había perdido algo muy importante junto con su memoria, algo que quizás era más valioso que todos los contratos y negocios que firmaba diariamente. Aquella noche, Rosa regresó a su pequeña habitación en Carabanchel y encontró una carta debajo de su puerta. Era de una empresa de subcontratación de servicios llamada Limpa Max. Doña Celia había indicado su nombre y le estaban ofreciendo un trabajo fijo con contrato. Rosa leyó la propuesta 3 veces antes de creerlo. 1.200 euros al mes, más beneficios, para trabajar en la limpieza de un edificio comercial en el centro de la ciudad. Era la oportunidad de su vida para salir de la informalidad y tener estabilidad. Abrazó la carta contra su pecho y miró el reloj roto en su muñeca. «Gracias», susurró, sin saber exactamente a quién estaba agradeciendo. No sabía aún que el edificio donde sería asignada para trabajar era exactamente el edificio de Montenegro Anijos y que el destino estaba preparando un reencuentro que cambiaría para siempre la vida de 2 personas que ya se habían salvado mutuamente una vez, bajo la lluvia fría de una tormenta que ahora parecía haber sido enviada por los cielos. El lunes amaneció claro y soleado cuando Rosa se presentó en la sede de Limpa Max para su primer día como empleada registrada. La oficina estaba en un edificio comercial modesto en el centro de Madrid, muy diferente de los rascacielos acristalados que dominaban la región. Sirlene Correa, la supervisora de 45 años, era una mujer de estatura baja pero presencia imponente. Tenía el cabello negro recogido en un moño apretado y ojos pequeños que parecían ver todo al mismo tiempo. Su experiencia de 20 años en el ramo la había convertido en una persona práctica y objetiva. «¿Rosa Ferreira?», preguntó ella consultando una carpeta mientras Rosa se acercaba a su mesa. «Sí, señora». «Buenos días». Sirlene la examinó de arriba a abajo, notando la ropa sencilla pero limpia y arreglada. Rosa había usado su mejor conjunto, una falda negra de sarga y una blusa blanca de algodón, ambas compradas en el mercadillo del centro. «Doña Celia habló muy bien de su trabajo», dijo Sirlene, guardando la carpeta. «Espero que mantenga el mismo estándar aquí. Nuestra empresa tiene contratos con edificios importantes de la ciudad y nuestra reputación depende de la calidad de cada empleado. Puede estar segura de que haré lo mejor que pueda». «Excelente. Hoy será asignada al edificio Montenegro Anijos. Es uno de nuestros contratos más importantes». Sirlene tomó un manojo de llaves y una credencial.
Usted será responsable de los pisos 25 al 30. Son oficinas administrativas, nada muy complejo. El corazón de Rosa dio un salto cuando escuchó el nombre Montenegro & Hijos. ¿Sería posible? ¿Sería realmente el edificio de la empresa de Eduardo? Intentó mantener la compostura mientras recibía las instrucciones. ¿A qué hora debo empezar? El horario es de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Usted entra antes de que lleguen los empleados y termina después de que la mayoría ya salió a almorzar. Evita el tumulto y permite que trabaje con tranquilidad. Sir Lynn le entregó un uniforme azul marino con el logotipo de Limpa Max bordado en el bolsillo y una lista detallada de tareas. ¿Tiene alguna duda? Rosa negó con la cabeza, aún procesando la coincidencia. De todas las empresas de Madrid, sería precisamente en la de Eduardo donde iría a trabajar. Una última cosa, añadió Sirlene con tono más serio. En Montenegro & Hijos puede encontrar personas muy importantes circulando por los pasillos, ejecutivos, inversores, políticos. Mantenga siempre discreción y educación, pero no intente conversar o acercarse. Somos invisibles para ellos, ¿entendió? Entendí perfectamente. Y especial cuidado con la futura dueña de la empresa, Patricia Brandão. Tiene fama de ser exigente con los empleados subcontratados. Si ella se queja de su trabajo, usted puede irse el mismo día. Rosa asintió, recordando haber visto el nombre de Patricia en el periódico como prometida de Eduardo. Una punzada de algo que no conseguía identificar atravesó su pecho. A la mañana siguiente, Rosa llegó al edificio Montenegro & Hijos a las 5:45. El sol aún estaba saliendo, pintando el cielo con tonos anaranjados que se reflejaban en los cristales del rascacielos. El vestíbulo estaba silencioso, excepto por el sonido de sus pasos en el mármol pulido. El guardia de seguridad nocturno, un hombre negro de unos 60 años, llamado don Geraldo, le permitió la entrada después de revisar su credencial. ¿Primera vez aquí, niña?, preguntó él con una sonrisa amable. Sí, señor. Es un edificio grande, pero te acostumbras rapidito. La gente aquí es tranquila en su mayoría. Si necesitas algo, solo dímelo. Rosa agradeció y se dirigió a los ascensores. Cuando las puertas se cerraron y ella vio los números subir en el display, sintió un nudo en el estómago. En pocos minutos estaría en el mismo edificio que Eduardo Montenegro. El 25º piso albergaba los departamentos de recursos humanos y contabilidad. Rosa comenzó su trabajo por los baños, siguiendo rigurosamente la lista de tareas que Sirlene le había dado. Cada movimiento era preciso y cuidadoso, como si estuviera preparando el ambiente para personas muy importantes. A las 7:30, los primeros empleados comenzaron a llegar. Rosa trabajaba con auriculares, escuchando música gospel a bajo volumen para hacer el trabajo más agradable. Se sentía casi invisible, como Sirlene había dicho, pasando por los pasillos con su carrito de limpieza, mientras ejecutivos bien vestidos conversaban sobre hojas de cálculo y contratos. Fue en el 28º piso, mientras aspiraba la alfombra de la recepción, que Rosa escuchó una voz familiar conversando en el ascensor. Su corazón casi dejó de latir. Necesito revisar los contratos del centro comercial antes de la reunión de las 10, decía la voz masculina. Rosa levantó la vista y vio a Eduardo Montenegro saliendo del ascensor acompañado de 2 hombres de traje. Él estaba más elegante que la noche en que se conocieron, obviamente, pero ella reconoció inmediatamente sus ojos oscuros y la línea firme de su mandíbula. Eduardo pasó junto a ella sin siquiera mirarla. Para él, ella era exactamente lo que Sirlene había dicho: invisible. Solo una empleada de limpieza más en medio de la rutina corporativa. Rosa continuó aspirando la alfombra, pero sus manos temblaban ligeramente. Estar tan cerca de él de nuevo, aunque él no la reconociera, le afectó de una forma que no esperaba. Durante la semana siguiente, Rosa desarrolló una rutina silenciosa en el edificio Montenegro & Hijos. Llegaba temprano, trabajaba con eficiencia y discreción, y ocasionalmente se cruzaba con Eduardo por los pasillos. Él nunca la notaba, siempre absorto en conversaciones telefónicas o documentos importantes. Rosa comenzó a conocer mejor el ambiente de trabajo de Eduardo, observando a distancia.
Notó que él frecuentemente parecía preocupado, pasándose las manos por el cabello o mirando por la ventana con expresión pensativa. A veces lo veía tocándose la muñeca desnuda, como si buscara algo que no estaba allí. Fue un jueves por la mañana cuando Rosa tuvo su primer encuentro con Patricia Brandão de Almeida. Rosa estaba limpiando las mesas de la sala de reuniones del 30º piso cuando escuchó el sonido de tacones altos acercándose por el pasillo. Una mujer rubia entró en la sala como si fuera la dueña del lugar, hablando por teléfono en tono imperioso. «No me interesa si el proveedor tiene dificultades. Quiero los materiales entregados en la fecha acordada, o cancelo el contrato», decía ella, sin siquiera notar la presencia de Rosa. Patricia era exactamente como Rosa había imaginado, bonita, elegante y con un aire de superioridad que era casi tangible. Llevaba un vestido rojo caro y joyas que probablemente costaban más de lo que Rosa ganaba en un año. Cuando Patricia finalmente reparó en Rosa, su expresión cambió instantáneamente. «¿Eres nueva aquí?», preguntó con tono gélido. «Sí, señora. Empecé esta semana». Patricia la examinó de pies a cabeza con evidente desaprobación. Había algo en los ojos bondadosos de Rosa que la incomodó inmediatamente, aunque ella no supiera explicar por qué. «¿Cómo te llamas?» «Rosa, señora. Rosa Ferreira». «Bien, Rosa. Espero que entiendas que este piso requiere cuidados especiales. Aquí circulan personas muy importantes, incluyendo a mi prometido Eduardo Montenegro. Cualquier descuido será comunicado directamente a tu supervisora. Puede estar tranquila, señora. Haré mi trabajo con el mayor cuidado». Patricia continuó observando a Rosa por unos segundos, como si intentara descubrir algo sobre ella. Había una sensación extraña, como si reconociera vagamente algo, pero no consiguiera identificar qué. «¿De dónde eres?» «De Carabanchel, señora». Qué coincidencia. Eduardo estaba precisamente comentando sobre el proyecto de la constructora en ese barrio. Patricia inclinó la cabeza, estudiando a Rosa más atentamente. «Tienes un rostro familiar. ¿No nos conocemos de algún lugar?» Rosa sintió la sangre helarse en sus venas. «No lo creo, señora. Es la primera vez que la veo». Era verdad. Rosa nunca había visto a Patricia antes, pero sabía que la mujer estaba buscando información. Había algo en su mirada que era calculador y peligroso. «Bien, estaré atenta a tu trabajo», dijo Patricia finalmente, saliendo de la sala con la misma arrogancia con que había entrado. Rosa respiró hondo cuando se quedó sola. Había algo en la actitud de Patricia que la dejaba incómoda. No era solo la diferencia de clase social, era algo más profundo, como si ella representara algún tipo de amenaza que la propia Patricia no conseguía identificar aún. Aquella tarde, mientras Rosa limpiaba el baño femenino del 29º piso, escuchó a dos empleadas conversando sobre Eduardo y Patricia. «Yo creo que él cambió desde que volvió de Suiza», comentaba una de ellas, una mujer de mediana edad. «Parece más distante, más perdido». «Patricia dijo que es por la amnesia», respondió la otra. «Pobrecito, no recuerda nada de lo que pasó antes del accidente». «¿Crees que todavía se casarán?» «Claro, ella no va a dejar escapar una fortuna así. Además, con su memoria comprometida, ella tiene más facilidad para, digamos, influenciar sus decisiones». Rosa dejó de limpiar, prestando atención a la conversación. «¿Crees que él tampoco se acuerda de ella?» «Él se acuerda de algunas cosas, pero no de otras. Es extraño. A veces parece que está buscando algo o a alguien». Las dos mujeres salieron del baño, dejando a Rosa sola con sus pensamientos. Eduardo no se acordaba del accidente. No se acordaba de la noche bajo el viaducto, de los cuidados que ella le había dado, de la promesa que había hecho. Tocó el reloj roto en su muñeca y sintió una punzada de tristeza. Para ella, aquella noche había sido un punto de inflexión en su vida. Para él, era solo un agujero negro en su memoria. Quizás fuera mejor así. Quizás era el destino diciendo que personas de mundos tan diferentes no debían mezclarse. Ella seguiría siendo invisible, haciendo su trabajo honestamente, y él seguiría siendo el CEO millonario que no se acordaba de que una simple limpiadora había salvado su vida. Pero el destino, como Rosa aún descubriría, tiene sus propios planes. Y a veces trabaja de formas que ni el más poderoso de los hombres,
ni la más humilde de las mujeres pueden prever o controlar. Mientras terminaba de limpiar el espejo del baño, Rosa vio su reflejo y hizo una promesa silenciosa. Independientemente de lo que sucediera, mantendría su dignidad y haría su trabajo de la mejor forma posible. El reloj roto seguiría siendo su secreto, su recuerdo particular de una noche en que dos almas se encontraron en la tormenta. 2 semanas habían pasado desde que Rosa comenzara a trabajar en el edificio Montenegro Anijos. Ella se había adaptado perfectamente a la rutina, conocía cada pasillo, cada sala, cada empleado que se cruzaba en su camino. Pero había un misterio que la intrigaba. Eduardo Montenegro parecía estar buscando algo. Rosa notaba que él frecuentemente se detenía en los pasillos, mirando a su alrededor como si esperara encontrar algo o a alguien. A veces lo veía observando a los empleados de limpieza con más atención de lo que sería normal para un CEO. Había ocasiones en que él se quedaba parado cerca de las ventanas, con la mirada perdida, tocándose la muñeca desnuda como si echara de menos algo importante. Una mañana de viernes, mientras Rosa limpiaba las salas de reuniones del 30º piso, sucedió algo inesperado. Eduardo entró en la sala donde ella estaba trabajando, pero esta vez no estaba acompañado ni hablando por teléfono. Parecía perdido en sus propios pensamientos. Rosa continuó organizando las sillas alrededor de la mesa, intentando ser discreta. Eduardo caminó hasta la ventana y se quedó observando el movimiento de la ciudad allá abajo. Fue entonces cuando habló, casi como si estuviera conversando consigo mismo. A veces tengo la impresión de que existe alguien importante a quien debería recordar, pero no consigo. Rosa dejó de hacer lo que estaba haciendo. Él no estaba hablando directamente con ella, pero sus palabras la golpearon como una flecha certera en el corazón. Eduardo se dio la vuelta y por primera vez miró directamente a Rosa. Sus ojos se encontraron por unos segundos que parecieron eternos. «Disculpe», dijo él, pareciendo avergonzado. «No quería molestarla». «No molesta, señor Montenegro», respondió Rosa con voz suave, intentando controlar la emoción. A veces hablar en voz alta ayuda a organizar los pensamientos. Eduardo la observó con más atención. Había algo familiar en aquellos ojos bondadosos, en aquella voz dulce. Una sensación extraña, como un déjà vu, pasó por él. «¿Cómo te llamas?» «Rosa, señor. Rosa Ferreira». «Rosa», repitió él lentamente, como si probara el sonido del nombre. «Es un nombre bonito. Gracias». Eduardo continuó mirándola fijamente, sintiendo que debería conocerla de algún lugar. Había algo en su presencia que lo calmaba, una energía serena que él no conseguía explicar. «¿Puedo hacer una pregunta extraña?», dijo él súbitamente. Rosa asintió con el corazón latiendo acelerado. «¿Ya nos conocíamos antes? Tengo la impresión de que ya la he visto en algún lugar». Rosa sintió que el mundo giraba a su alrededor. Era la oportunidad perfecta para contarle la verdad, para recordarle la noche bajo el viaducto, el cuidado que le había dado, la promesa que él había hecho, pero las palabras no salían de su garganta. «No, señor Montenegro, es la primera vez que conversamos». Técnicamente no era mentira. Ellos nunca habían conversado realmente aquella noche. Él estaba inconsciente la mayor parte del tiempo. Eduardo frunció el ceño, insatisfecho con la respuesta. «¿Está segura?» «Porque yo...» «Eduardo», interrumpió una voz femenina que venía de la puerta. Patricia entró en la sala con su andar confiado, pero Rosa notó un destello de irritación en sus ojos al ver a su prometido conversando con la limpiadora. «Te estaba buscando. El doctor Bernardo te está esperando en tu oficina». «Claro, ya voy», dijo Eduardo, pero dudó antes de salir. Miró una vez más a Rosa. «Fue un placer conversar con usted, Rosa». «Igualmente, señor Montenegro». Eduardo salió dejando a Rosa y Patricia solas en la sala. El silencio que siguió era tenso y cargado. «Rosa», dijo Patricia con tono aparentemente casual, pero con los ojos fríos. «No es apropiado que los empleados subcontratados mantengan conversaciones personales con la dirección». «Él fue quien me habló, señora. Yo solo respondí educadamente». Patricia se acercó, estudiando a Rosa como un depredador estudia a su presa.
Usted sabe que mi prometido sufrió un accidente recientemente y perdió parte de la memoria, ¿no es así? Escuché algunos comentarios, sí. Entonces debe entender que anda confuso. A veces ve rostros familiares donde no debería ver. Es parte de la recuperación. Patricia hizo una pausa calculada. Sería una pena que alguien se aprovechara de esa vulnerabilidad para acercarse a él con segundas intenciones. La amenaza en las palabras de Patricia era cristalina. Rosa mantuvo la calma. Señora Patricia, yo estoy aquí solo para trabajar. No tengo ninguna intención más allá de hacer mi servicio de la mejor forma posible. ¡Qué bien! Porque me sentiría muy decepcionada si descubriera que alguna empleada está intentando aprovecharse de la situación de Eduardo. Patricia sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Muy decepcionada de verdad. Rosa asintió y continuó su trabajo, pero podía sentir la mirada gélida de Patricia clavada en su espalda hasta que ella salió de la sala. Aquella tarde, Rosa estaba en el baño femenino del 28º piso cuando escuchó a Patricia conversando por teléfono en el pasillo. La puerta estaba entreabierta y su voz era alta y nerviosa. «No, mamá, él no puede recordar. El médico dijo que la amnesia puede ser permanente», decía Patricia. «Sé que crees que es arriesgado, pero es nuestra única oportunidad. Una vez que estemos casados». Rosa dejó de limpiar y prestó atención, aunque sabía que no debería. «Claro que tengo todo bajo control. No habrá ningún problema. ¿Qué quieres decir con «y si él recuerda algo comprometedor»?» La voz de Patricia se volvió más aguda. «No hay nada comprometedor que recordar. El accidente borró precisamente el período que interesaba». Rosa sintió un escalofrío. Había algo en la conversación que no parecía correcto. ¿Qué período interesaba? ¿Por qué Patricia parecía aliviada con la amnesia de Eduardo? «Mamá, tengo que colgar. Hay alguien aquí», dijo Patricia abruptamente. Rosa rápidamente volvió a limpiar, fingiendo que no había escuchado nada. Patricia pasó por el baño sin entrar, pero Rosa podía sentir que ella estaba desconfiada. En los días siguientes, Rosa notó que Eduardo comenzó a frecuentar más los pisos donde ella trabajaba. No de forma obvia, pero siempre aparecía con alguna excusa: verificar informes, conversar con gerentes de departamentos que antes él atendía en su oficina. Un martes por la mañana, Eduardo llegó más temprano de lo usual a la oficina. Rosa podía verlo desde la recepción del 30º piso a través de las paredes de cristal de su oficina. Él salió del ascensor. Esta vez, no fingió que estaba allí por casualidad. «Buenos días, Rosa». «Buenos días, señor Montenegro. ¿Siempre llega tan temprano?» «Sí, señor. Me gusta empezar antes de que aumente el movimiento». Eduardo asintió y se quedó allí parado, como si quisiera decir algo pero no supiera cómo. «Señor Montenegro», dijo Rosa armándose de valor, «¿puedo hacerle una pregunta?» «Claro. ¿Usted está bien? Noté que parece preocupado últimamente». Eduardo la miró con sorpresa. Era la primera vez que alguien, además de los médicos, le preguntaba por su bienestar de forma genuina. «¿Tan perceptible es?» «Un poco. Disculpe si fue inoportuno preguntar». «No, no lo fue». Eduardo se acercó más, bajando la voz. «Para ser honesto, me siento perdido. Es como si una parte importante de mí hubiera desaparecido con la amnesia». Rosa sintió el pecho apretarse. Ella conocía exactamente qué parte había desaparecido. «A veces», continuó Eduardo, «tengo la sensación de que existe alguien a quien debería buscar, pero no sé quién. Es frustrante. ¿Y si es alguien importante de verdad? ¿Esa persona no intentaría encontrarlo? Quizás no sepa dónde buscarme, o quizás...» Eduardo dudó. «Quizás ella crea que yo no me acordaría de ella». El corazón de Rosa se disparó. Era como si él estuviera hablando directamente sobre ella, aunque no lo supiera. «Si yo fuera esa persona», dijo Rosa cuidadosamente, «esperaría que usted se acordara cuando fuera el momento adecuado. Forzar un recuerdo puede ser doloroso». Eduardo la estudió intensamente. «Usted habla como si conociera este tipo de situación. Todos perdemos recuerdos importantes a veces. No necesariamente por accidentes, sino por la vida misma. Y a veces, los mejores recuerdos vuelven cuando menos los esperamos». «¡Rosa!», gritó una voz detrás de ellos. Era Sirlene, la supervisora del Impamax.
que había aparecido en el piso para una inspección sorpresa. Ella miró con desaprobación a Rosa, conversando con Eduardo. «Señor Montenegro», dijo Sirlene, acercándose rápidamente. «Mil disculpas. Esta empleada no debería estar molestándolo». «Ella no me estaba molestando», respondió Eduardo fríamente. «De hecho, estábamos teniendo una conversación muy interesante». Sirlene se sintió visiblemente incómoda. «Aún así, señor, no es protocolo». «El protocolo es problema mío», interrumpió Eduardo con autoridad. «Rosa es una excelente empleada y siempre muy respetuosa». Rosa sintió una ola de gratitud, pero también de preocupación. La defensa de Eduardo podría traerle problemas. «Claro, señor Montenegro. Como usted quiera», dijo Sirlene, forzando una sonrisa. Eduardo se dirigió a su oficina, pero antes de entrar en el ascensor, miró una vez más a Rosa. Sus ojos se encontraron de nuevo, y esta vez Rosa estuvo segura. Él sentía algo. Quizás no lo recordaba conscientemente, pero su corazón reconocía la conexión entre ellos. Cuando Eduardo desapareció en el ascensor, Sirlene se volvió hacia Rosa con el ceño fruncido. «¿Qué estabas haciendo? Sabes que no puedes estar conversando con los ejecutivos». Él inició la conversación, Sirlene. Yo solo respondí educadamente. «Bueno, la próxima vez sea menos educada. Este tipo de situación puede generar problemas serios». Sirlene bajó la voz. «Y entre nosotras, cuidado con su prometida. Patricia Brandão ya se quejó de usted una vez. Si se queja de nuevo, está fuera». Rosa asintió, pero por dentro una llama de esperanza se había encendido. Eduardo estaba buscando a alguien. La estaba buscando a ella, incluso sin saberlo, y ella estaba allí, justo delante de él, invisible pero presente. Quizás el destino no había terminado de escribir su historia. Quizás existía aún un capítulo por revelar. Cuando el momento fuera el adecuado, y cuando Eduardo estuviera listo para recuperar no solo sus recuerdos, sino también su corazón. El reloj roto en su muñeca parecía pulsar junto con su esperanza renovada. Octubre llegó a Madrid trayendo consigo un clima más templado y la promesa de lluvias que aún tardarían en venir. En el edificio Montenegro Anijos, la rutina seguía su curso normal, pero Rosa podía sentir una tensión creciente en el aire. Patricia había aumentado su vigilancia, apareciendo en los pisos donde ella trabajaba con una frecuencia sospechosa. Era un jueves por la mañana cuando Rosa descubrió algo que cambiaría completamente su perspectiva sobre el accidente de Eduardo. Ella estaba limpiando la sala de reuniones principal del 39º piso cuando encontró una carpeta olvidada debajo de una de las sillas. Al tomar el documento para colocarlo sobre la mesa, algunas hojas se esparcieron por el suelo. Al recogerlas, Rosa no pudo evitar leer el encabezado. Informe de investigación privada. Caso Eduardo Montenegro. Su corazón se disparó. Eran documentos de un detective particular, contratado por alguien para investigar el accidente de Eduardo. Rosa sabía que no debería leer, pero la curiosidad fue más fuerte. Los documentos contenían información detallada sobre la noche del accidente. Según el informe, Eduardo había salido de la oficina a las 9:15 de la noche, solo, después de una discusión acalorada con alguien por teléfono. Las cámaras de seguridad del edificio mostraban que él parecía agitado y nervioso al salir. Lo que más llamó la atención de Rosa fue la conclusión del investigador. Las evidencias sugieren que el señor Montenegro fue encontrado con heridas inconsistentes con una caída accidental, posible implicación de terceros. Se recomienda una investigación más profunda. Rosa sintió un escalofrío recorrer su columna. Eduardo no había sufrido solo un accidente. Alguien lo había lastimado deliberadamente, y ella había sido la única persona en encontrarlo y ayudarlo aquella noche terrible. «¿Qué estás haciendo?» Rosa se dio la vuelta rápidamente y vio a Patricia parada en la puerta de la sala, con expresión furiosa. Sin dudarlo, Rosa recogió rápidamente los papeles. «Encontré estos documentos en el suelo, señora. Solo estoy organizando». Patricia se acercó con pasos rápidos y le arrancó los papeles de las manos a Rosa con violencia. «Estos son documentos confidenciales. Usted no tenía derecho a mirar». «Yo no estaba leyendo, solo juntando las hojas que se cayeron». «¡Mentirosa!».
Patricia examinó los documentos rápidamente, verificando si estaba todo allí. «Usted vio algo, ¿no es así?» Rosa mantuvo la expresión neutra, pero podía ver el pánico en los ojos de Patricia. «No entiendo de qué habla, señora. Son solo papeles con palabras difíciles». Patricia la estudió intensamente, intentando descifrar si Rosa estaba diciendo la verdad. Había algo en la simplicidad de la respuesta que la hizo dudar. «¿Usted sabe leer?» La pregunta era ofensiva, pero Rosa se tragó el orgullo. «Sé leer lo básico, señora, pero no entiendo esas palabras complicadas de abogado». Era una mentira piadosa. Rosa leía perfectamente bien, pero sabía que fingir ignorancia podría protegerla. Patricia pareció relajarse ligeramente. «Bueno, aún así, la próxima vez que encuentre documentos, llame a alguien de la administración. No toque nada». «Sí, señora». Patricia salió de la sala apresuradamente, guardando los documentos en su bolso. Rosa continuó limpiando, pero su mente bullía con la información que había descubierto. Eduardo estaba en peligro, y Patricia claramente sabía algo. Aquella tarde, Rosa estaba bajando para almorzar cuando escuchó voces alteradas que venían de la oficina de Eduardo. La puerta estaba entreabierta y ella pudo escuchar la discusión. «No entiendo por qué contrataste a ese investigador», decía Eduardo con tono irritado. «Amor, fue por tu seguridad», respondía Patricia. «Queremos descubrir qué pasó realmente esa noche». «¿Y qué descubrió?» Hubo una pausa. Rosa se escondió detrás de una columna, intentando escuchar mejor. «Nada relevante. Fue un accidente, como sospechábamos. El investigador está siendo alarmista». «Patricia, tengo derecho a saber si hay evidencias de que fue algo más que un accidente». «Eduardo, por favor, el médico dijo que no debes estresarte con esas cosas. Enfócate en la recuperación, en nuestro futuro juntos». «Nuestro futuro», repitió Eduardo con un tono que Rosa no consiguió identificar. «A veces siento que estoy viviendo la vida de otra persona. Es la amnesia hablando. Te sentirás mejor después de que nos casemos». Rosa escuchó pasos acercándose a la puerta y se alejó rápidamente, fingiendo que solo estaba pasando por el pasillo. Eduardo salió de la oficina con expresión sombría y casi chocó con ella. «Rosa», dijo él, pareciendo genuinamente sorprendido y de alguna manera aliviado de verla. «Buenas tardes, señor Montenegro». Eduardo miró hacia atrás, asegurándose de que Patricia no pudiera oírlos, y se acercó a Rosa. «¿Puedo hablar contigo un momento?» «Claro, señor». Eduardo la guió hasta una sala de reuniones vacía y cerró la puerta. Rosa sintió el corazón acelerarse. «Rosa, voy a hacer una pregunta extraña y necesito que sea honesta conmigo. Siempre soy honesta con usted. ¿Usted sabe algo sobre un reloj? ¿Un reloj que pudo haberse parado a las 2:15 de la madrugada?» Rosa sintió que el mundo giraba. Él había entendido la pista en la carta. Inconscientemente su mano se movió hacia la muñeca, donde el reloj roto estaba escondido bajo la manga de la blusa. El movimiento no pasó desapercibido para Eduardo. «Rosa», dijo él con voz casi susurrante, «¿usted lleva algo en la muñeca?» Con manos temblorosas, Rosa se subió la manga de la blusa y reveló el reloj roto. El cristal agrietado brilló bajo la luz de la sala, y Eduardo abrió los ojos de par en par. «Dios mío», murmuró él, «es mi reloj, el reloj de mi padre». «Sí», dijo Rosa bajito, «es suyo». Eduardo se acercó despacio, como si estuviera viendo un fantasma. «¿Cómo consiguió esto?» Rosa respiró hondo. Era la hora de la verdad. «Usted me lo dio aquella noche, la noche del accidente, debajo del viaducto cuando lo encontré herido e inconsciente». El rostro de Eduardo palideció. «¿Usted fue quien me encontró?» «Sí. Usted estaba gravemente herido, inconsciente. Yo lo cuidé toda la noche hasta que llegó la ayuda. ¿Por qué nunca dijo nada? Cuando empecé a trabajar aquí, ¿por qué no me lo contó?» Rosa bajó los ojos. «Porque usted no se acordaba de mí. Y yo soy solo una limpiadora». Pensé que sería mejor dejarlo pasar. Eduardo quedó en silencio por largos segundos, procesando la información. Lentamente, los recuerdos comenzaron a formarse en su mente como piezas de un rompecabezas que finalmente encontraban sus lugares. «Me acuerdo»,
dijo él súbitamente. No de todo, pero me acuerdo de una voz dulce cantándome, manos gentiles cuidando mi herida, el olor a lluvia y bondad. Era usted. Lágrimas comenzaron a escurrir por el rostro de Rosa. Sí, era yo. Eduardo se acercó más, casi tocándola. Rosa, usted salvó mi vida y yo ni siquiera sabía que usted existía. No importa. Lo importante es que usted está bien. Sí importa. Eduardo tomó delicadamente la mano de ella, observando el reloj roto. Prometí que volvería para recompensar su bondad, y estaba cumpliendo esa promesa sin siquiera saberlo. En ese momento, la puerta de la sala se abrió violentamente. Patricia entró como un huracán, con los ojos echando fuego de rabia. «¿Así que era eso?», gritó ella. «Era por eso que andabas tan extraño». Eduardo se dio la vuelta rápidamente, interponiéndose entre Patricia y Rosa. «Patricia, cálmate. Déjame explicarte». «¿Explicar qué? ¿Que estás teniendo un lío con una limpiadora?». Patricia señaló a Rosa con desdén. «¿O que esta persona se está aprovechando de tu amnesia para acercarse a ti?». «No es nada de eso», dijo Eduardo firmemente. «Rosa me salvó la vida la noche de mi accidente». «¡Qué historia ridícula! ¿Crees que me voy a creer eso?». Eduardo le quitó el reloj de la muñeca a Rosa y se lo mostró a Patricia. «Este es el reloj de mi padre, el mismo que yo llevaba la noche del accidente y que nunca fue encontrado. Rosa lo tiene porque yo se lo di aquella noche». Patricia miró el reloj y Rosa vio algo cambiar en su expresión. No era solo rabia ahora, era miedo. Eso no prueba nada», balbuceó Patricia. «Sí lo prueba», dijo Eduardo, su voz volviéndose fría. «Y ahora quiero que me cuentes la verdad sobre aquella noche. Sabes más de lo que dijiste, ¿no es así?». «Eduardo, estás delirando». «No lo estoy. Ahora me acuerdo. Me acuerdo de haber salido de aquí después de discutir contigo por teléfono. Me acuerdo de haber descubierto algo sobre ti que me dejó furioso». El rostro de Patricia se puso blanco como el papel. «Eduardo, ¿qué descubrí, Patricia? ¿Qué me dejó tan enojado como para salir en medio de la tormenta para ir tras de ti?». Rosa observaba la escena en silencio, viendo cómo los recuerdos de Eduardo volvían en oleadas. La verdad estaba finalmente saliendo a la luz. Yo puedo explicar», balbuceó Patricia. «Entonces explica. Explica por qué yo estaba tan alterado aquella noche. Explica por qué el investigador dijo que mis heridas eran inconsistentes con una caída accidental». Patricia miró de Eduardo a Rosa como un animal acorralado buscando una salida. «Fue un accidente, Eduardo. Te golpeaste la cabeza cuando caíste». «Mentira». Eduardo dio un paso hacia ella. «Sé que estás mintiendo. Puedo verlo en tus ojos». «Señor Montenegro», interrumpió Rosa suavemente, «quizás sea mejor que hablemos con calma. La verdad saldrá a la luz». Eduardo miró a Rosa, admirado por su serenidad en medio del caos. «Tienes razón, Patricia. Vamos a hablar, y tú me vas a contar todo, absolutamente todo». Patricia percibió que estaba perdiendo el control de la situación. Su máscara de prometida enamorada estaba cayendo, revelando a la mujer calculadora y peligrosa que realmente era. «Está bien», dijo ella finalmente. «¿Quieres la verdad? Tendrás la verdad». El tono de voz de ella había cambiado completamente. Ya no era la Patricia dulce y preocupada, era una mujer acorralada que había decidido atacar. «La verdad es que descubriste mis negocios paralelos. Descubriste que estaba desviando dinero de la constructora a cuentas en el extranjero». Eduardo abrió los ojos de par en par. «¿Estabas robando a la empresa? Estaba asegurando mi futuro. ¿Crees que iba a depender de tu buena voluntad para siempre? ¿Y la noche del accidente?». Patricia respiró hondo, como si estuviera tomando una decisión irreversible. «Dijiste que ibas a cancelar nuestro compromiso y entregarme a la policía. Dijiste que había traicionado tu confianza». Ella rió amargamente. «¿Confianza? Como si tú supieras lo que es vivir sin dinero, sin posición social. ¿Y entonces? Entonces hice lo que necesitaba hacer para protegerme». El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo miró a Patricia como si estuviera viendo un monstruo. «¿Tú fuiste responsable de lo que me pasó aquella noche?». «No directamente», dijo Patricia rápidamente. «Yo solo
Yo solo les dije a algunas personas dónde estarías. Personas que tenían interés en que te quedaras callado por un tiempo. ¿Tú planeaste que me agredieran? Yo no sabía que iba a ser tan violento. Era solo para asustarte, para que olvidaras lo que habías descubierto. Rosa sintió náuseas al escuchar la confesión. Patricia había orquestado el ataque contra Eduardo, y si ella no hubiera aparecido aquella noche, él podría haber... Eduardo estaba en shock, procesando la traición completa de la mujer con quien iba a casarse. Y después, cuando yo perdí la memoria, viste una oportunidad de oro, ¿no fue así? Eduardo, yo te amo. No amas a nadie más que a ti misma, Eduardo gritó. Viste mi amnesia como una forma de continuar tus planes sin ser descubierta. Patricia percibió que lo había perdido todo. Ya no había forma de fingir, ya no había forma de manipular. Está bien, Eduardo. ¿Quieres que sea honesta? Yo nunca te amé. Amé tu cuenta bancaria. Y cuando descubrí que estabas investigando mis negocios, hice lo que cualquier persona inteligente haría. Protegí mis intereses. La crueldad de las palabras resonó por la sala. Eduardo se volvió hacia Rosa, que estaba en shock con todo lo que había presenciado. Rosa, salvaste mi vida 2 veces, dijo él con voz ahogada. Una vez aquella noche y otra ahora, ayudándome a descubrir la verdad. Rosa se acercó a él, viendo el dolor en sus ojos. ¿Qué vas a hacer ahora? Eduardo miró a Patricia, que aún estaba en la sala como una estatua de mármol frío. Ahora voy a hacer lo que debí haber hecho hace meses. Patricia Brandão, nuestro compromiso está cancelado, y mañana temprano estaré en la comisaría denunciando todo lo que acabo de descubrir. No tienes pruebas, dijo Patricia con el último hilo de desafío. Tengo tu confesión, y tengo a Rosa como testigo. Además, ahora que sé qué buscar, encontraré todas las evidencias necesarias. Patricia salió de la sala sin decir una palabra, dejando atrás solo el perfume caro y el rastro de destrucción que había creado. Eduardo y Rosa se quedaron solos, en medio de los escombros emocionales de lo que había sido revelado. «Rosa», dijo Eduardo suavemente, «siento mucho que hayas tenido que pasar por esto. No se preocupe por mí. Lo importante es que la verdad salió a la luz». Eduardo tomó las manos de ella entre las suyas. «No, no es solo eso. Rosa, cuando te miraba, incluso antes de recuperar los recuerdos, sentía una conexión que no conseguía explicar. Ahora sé por qué. Eduardo, déjame hablar. No solo salvaste mi vida aquella noche, me mostraste lo que es la bondad verdadera, el amor sin interés, el cuidado genuino. Y después, cuando nos reencontramos aquí, incluso sin saber quién era yo realmente, seguiste siendo la misma persona íntegra y generosa. Rosa sintió lágrimas escurriendo por su rostro nuevamente. «No sé cómo devolverte esto», continuó Eduardo, «pero sé que quiero pasar el resto de mi vida intentando ser digno de tu bondad. Eduardo, somos de mundos muy diferentes». «No», interrumpió él, «somos del mismo mundo. El mundo de las personas que se preocupan unas por otras, que hacen lo correcto incluso cuando es difícil. Patricia es la que viene de un mundo diferente, un mundo donde las personas valen por lo que tienen, no por lo que son». Rosa miró a los ojos de Eduardo y vio allí no solo gratitud sino amor. El mismo amor que ella había guardado en su corazón durante todos esos meses. La tormenta había pasado. La verdad había prevalecido. Y 2 almas que se encontraron en la oscuridad de una noche de lluvia, finalmente, podrían caminar juntas hacia la luz. Diciembre llegó a Madrid trayendo consigo el calor característico de fin de año y una sensación de renovación que parecía resonar por toda la ciudad. En el edificio Montenegro Anijos, los cambios eran visibles desde que la verdad sobre Patricia había salido a la luz 2 semanas antes. Patricia había sido arrestada 3 días después de su confesión. La investigación policial, ahora con una dirección clara, descubrió rápidamente pruebas suficientes para comprobar no solo el desvío de dinero de la constructora, sino también su participación en el ataque contra Eduardo. 2 hombres fueron identificados y arrestados, confesando que habían sido contratados por intermediarios ligados a Patricia para dar un susto al CEO. Lo que debía ser solo intimidación
se había transformado en agresión grave debido a la incompetencia de los criminales. Eduardo había pasado los últimos días reorganizando completamente su vida y sus negocios. El doctor Bernardo y todo el equipo jurídico trabajaban intensamente para recuperar los recursos desviados y reformular los contratos de la empresa. Más importante que eso, sin embargo, eran los cambios personales que Eduardo estaba implementando. Rosa continuaba trabajando en Limpamax, pero ahora su rutina había cambiado drásticamente. Eduardo había pedido específicamente que fuera asignada para trabajar exclusivamente en el piso de la presidencia, y sus conversaciones se habían vuelto cada vez más frecuentes y significativas. Era una mañana de jueves cuando Eduardo tomó una decisión que cambiaría todo. Llegó a la oficina cargando una pequeña caja de terciopelo azul y el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Había planeado todo cuidadosamente, pero aún sentía un nerviosismo que no experimentaba desde hacía años. Rosa estaba limpiando la sala de reuniones cuando Eduardo se acercó. Ella usaba su uniforme azul marino de Limpamax, pero para él ninguna mujer había parecido más bella. «Rosa, ¿puedo hablar contigo?» «Claro», respondió ella, notando algo diferente en su expresión. «Pareces nervioso. ¿Pasó algo?» Eduardo sonrió recordándose cómo ella siempre se preocupaba genuinamente por su bienestar. En realidad sí, pasó algo muy importante. Él la guió hasta su oficina particular, donde había preparado una sorpresa. Rosa se quedó boquiabierta al ver el ambiente. Eduardo había esparcido pétalos de rosas rojas por el suelo y sobre la mesa. Tenía velas encendidas, creando una iluminación suave y romántica. Y en el centro de todo, había una foto enmarcada de la noche en que se conocieron. No una foto real, obviamente, sino una imagen artística que representaba dos siluetas encontrándose bajo un viaducto bajo la lluvia. «Eduardo, ¿qué es todo esto?» «Rosa», comenzó él, su voz embargada de emoción. «En los últimos 2 meses, desde que descubrí quién eres realmente, mi vida ha adquirido un significado que no sabía que existía». Rosa sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. «No solo salvaste mi vida aquella noche terrible, me mostraste lo que significa amar sin interés, cuidar sin esperar recompensa, ser bondadosa incluso cuando el mundo es cruel contigo». Eduardo se acercó a ella, tomando sus manos callosas entre las suyas. «Durante todos estos meses trabajando juntos, incluso antes de que yo supiera quién eras, me sentía completo en tu presencia. Había algo en ti que calmaba mi alma, que hacía que yo quisiera ser una persona mejor. Eduardo, déjame terminar», dijo él suavemente. «Rosa Ferreira, eres la mujer más valiente, generosa y verdadera que he conocido. Me enseñaste que el valor de una persona no está en lo que posee, sino en lo que es capaz de dar a los demás». Eduardo se arrodilló ante ella, sacando la pequeña caja de terciopelo del bolsillo. Rosa se llevó las manos a la boca, apenas creyendo lo que estaba sucediendo. «Rosa, te amo. Amo tu bondad. Amo tu fuerza. Amo la forma en que ves el mundo. Y sé que nuestros mundos parecían diferentes, pero descubrí que en realidad somos de la misma esencia. Personas que creen en el bien, que luchan por lo correcto, que se preocupan unas por otras». Él abrió la caja, revelando un anillo de diamante sencillo pero elegante, junto con algo aún más especial, su reloj de familia, ahora reparado y funcionando perfectamente. «¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres construir conmigo una vida basada en el amor verdadero, la honestidad y la dedicación mutua?» Rosa estaba llorando abiertamente ahora. Miró a Eduardo arrodillado ante ella, ofreciendo no solo un futuro de confort material, sino una asociación basada en el amor genuino y el respeto mutuo. «Eduardo, yo también te amo. Siempre te amé, desde aquella primera noche. Pero, ¿estás seguro? Yo soy una limpiadora, tú eres un empresario millonario. Tú eres Rosa Ferreira», interrumpió Eduardo, levantándose y envolviéndola en sus brazos. «Eres la mujer que me salvó, que me mostró lo que realmente importa en la vida, que me hizo creer en el amor verdadero. Tu profesión no te define, tu carácter sí». «Entonces sí», dijo Rosa entre lágrimas y sonrisas. «Sí,
quiero casarme contigo». Eduardo deslizó el anillo en su dedo y luego colocó el reloj reparado en su muñeca. «Este reloj ahora marca no solo las horas, sino el tiempo que tenemos juntos. Cada segundo será un regalo». Se besaron entonces, un beso que sellaba no solo su amor, sino la unión de dos almas que se habían encontrado en la tormenta y finalmente llegaban al puerto seguro. 3 meses después, en una clara mañana de marzo, la iglesia de San Ginés, en el centro histórico de Madrid, estaba decorada con flores sencillas pero elegantes. La ceremonia de boda de Eduardo y Rosa había sido planeada para ser íntima, pero representativa de la nueva vida que estaban construyendo juntos. Entre los invitados estaban doña Celia, doña Francisca y doña Marlene, las antiguas patronas de Rosa que se habían convertido en verdaderas amigas. Sirlén del Impamax también estaba allí, todavía un poco impactada por el cuento de hadas que había presenciado. El doctor Bernardo representaba el lado empresarial de Eduardo, pero también estaban don Geraldo, el guardia de seguridad del edificio, y varias otras personas humildes que Rosa había conocido a lo largo de su camino. Doña Francisca, que se había convertido en una figura maternal para Rosa, fue quien la acompañó hasta el altar. La joven usaba un vestido sencillo de satén blanco, sin exageraciones, pero que la hacía parecer una princesa. En la muñeca, el reloj de Eduardo brillaba como un símbolo de su unión. Eduardo la esperaba en el altar vestido con un elegante traje oscuro, pero sus ojos estaban fijos solo en Rosa. Cuando ella llegó a su lado, él susurró: «Estás hermosa, mi salvadora». La ceremonia fue conducida por el padre José, un hombre sencillo que conocía a Rosa desde que ella frecuentaba la iglesia del barrio. Sus palabras resonaron por la nave histórica. «Eduardo y Rosa, ustedes nos enseñan hoy que el amor verdadero no conoce barreras sociales. No importa las diferencias de clase u origen, lo que importa es la pureza del corazón, la sinceridad de los sentimientos y la disposición de uno a cuidar del otro». Cuando llegó el momento de los votos, Eduardo habló primero. «Rosa, me encontraste en mi noche más oscura y trajiste luz a mi vida. Prometo amarte, respetarte y protegerte todos los días de mi vida. Prometo ser digno del amor que me ofreces y construir contigo un hogar basado en la verdad y la compasión». Rosa, con lágrimas en los ojos pero voz firme, respondió: «Eduardo, me enseñaste que el amor puede transformar cualquier situación, por más difícil que parezca. Prometo amarte no por lo que tienes, sino por el hombre bueno que eres. Prometo estar a tu lado en los momentos felices y en las tormentas, porque aprendí que juntos somos más fuertes». Cuando fueron declarados marido y mujer, las campanas de la iglesia sonaron, resonando por la ciudad como un anuncio de que el amor había vencido todas las adversidades. La fiesta se celebró en el salón comunitario de la iglesia, decorado con sencillez, pero con mucho cariño. Eduardo había insistido en algo que representara la unión de sus dos mundos. Ejecutivos de la constructora conversaban animadamente con limpiadoras, conductores y otras personas humildes que formaban parte de la vida de Rosa. Durante el discurso, Eduardo sorprendió a todos. «Rosa y yo decidimos que nuestro matrimonio marca no solo nuestra unión, sino el inicio de un proyecto social que siempre soñamos. Anunciamos hoy la creación de la Fundación Rosa y Eduardo Montenegro, que ofrecerá becas de estudio, capacitación profesional y oportunidades de empleo para personas en situación de vulnerabilidad social». La audiencia aplaudió entusiasmada, y Rosa se emocionó al ver su sueño de ayudar a otras personas a hacerse realidad. «Además», continuó Eduardo, «Rosa será mi socia en todos los sentidos. Asumirá la coordinación de responsabilidad social de Montenegro en Hijos, porque nadie entiende mejor las necesidades de las personas que luchan por una vida digna». Rosa se levantó y abrazó a su marido, susurrándole al oído: «Gracias por darme no solo un futuro, sino un propósito». 6 meses después de la boda, Eduardo y Rosa estaban en el mismo viaducto donde se conocieron, pero ahora él había sido transformado en un memorial del amor y la esperanza. El ayuntamiento, inspirado por la historia de la pareja, había creado allí un espacio de acogida para personas sin hogar,
con asistencia social y oportunidades de reinserción. Rosa, ahora con 5 meses de embarazo, tocaba su barriga redondeada mientras observaba el movimiento del proyecto social que habían creado. ¿Crees que él entenderá la historia de cómo nos conocimos?, preguntó ella, refiriéndose al bebé que esperaban. Él crecerá sabiendo que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él, respondió Eduardo, abrazando a su esposa. El reloj en la muñeca de Rosa marcaba las 2:15 de la tarde, exactamente la misma hora en que se había parado la noche de su primera lluvia juntos. Pero ahora funcionaba perfectamente, como todo en sus vidas. ¿Sabes lo que más me emociona?, dijo Rosa, observando a las personas siendo atendidas en el centro de acogida. Es pensar que nuestra historia puede inspirar a otras personas a no rendirse, incluso cuando todo parece perdido. Eduardo sonrió recordándose el camino que habían recorrido. Tienes razón. Quizás nuestra historia pruebe que no importa de dónde vengas o cuál sea tu situación actual, lo que importa es mantener la bondad en el corazón y nunca perder la fe en el amor. Se quedaron allí por unos minutos, observando el ir y venir de la gente, cada una con su propia historia de lucha y esperanza. Eduardo, dijo Rosa súbitamente, ¿te arrepientes de algo? De haber tardado tanto en reconocerte cuando empezaste a trabajar en el edificio, respondió él sin dudar, pero del resto no cambiaría nada, ni siquiera el accidente, porque fue él quien nos trajo aquí. Yo tampoco cambiaría nada. Cada dificultad que pasé me preparó para valorar lo que tenemos ahora. El sol comenzaba a ponerse sobre Madrid, pintando el cielo con tonos dorados que se reflejaban en los cristales de los edificios de la ciudad. Eduardo y Rosa caminaron de regreso al coche, de la mano, llevando en el corazón la certeza de que habían encontrado algo raro y precioso, un amor que había nacido en la adversidad y crecido a través de la verdad, la honestidad y el cuidado mutuo. A la mañana siguiente, Eduardo llegó a la oficina de Montenegro en Rijos, ahora rebautizada como Montenegro Ferreira Construcciones, y encontró a Rosa ya trabajando en su despacho, coordinando los proyectos sociales de la empresa. Ella ya no era una limpiadora invisible en los pasillos, era una ejecutiva respetada, una empresaria visionaria y, sobre todo, una mujer que había demostrado que el valor de una persona no se mide por su origen, sino por sus acciones. «Buenos días, mi socia», dijo Eduardo besando la frente de su esposa. «Buenos días, mi amor. Tengo una sorpresa para ti». Rosa le entregó un informe. Eduardo lo leyó rápidamente y sus ojos se llenaron de lágrimas de emoción. ¿50 familias sacadas de la situación de vulnerabilidad el último mes?, preguntó el incrédulo. 50 familias que ahora tienen trabajo digno, casa propia y perspectiva de futuro. Así como yo tenía aquella noche de tormenta, cuando tú me diste una segunda oportunidad en la vida. Eduardo abrazó a Rosa, sintiendo en el pecho una satisfacción que ningún contrato millonario jamás le había proporcionado. «¿Sabes lo que esto significa?», dijo él. «¿Qué? Que nuestra historia no termina con nosotros. Continúa en cada vida que conseguimos transformar, en cada persona que ayudamos a encontrar esperanza». Rosa sonrió, tocando nuevamente la barriga donde crecía el hijo que pronto conocerían. «Y continuará con nuestro bebé, que crecerá sabiendo que el mundo puede ser un lugar mejor cuando elegimos el amor en lugar del egoísmo». Desde fuera de la ventana, la ciudad de Madrid despertaba a un nuevo día. Abajo, en las calles concurridas, cientos de historias se desarrollaban simultáneamente. Encuentros, desencuentros, luchas, victorias, derrotas. Pero en la sala de la presidencia de Montenegro Ferreira Construcciones, 2 personas que se habían encontrado en la tormenta continuaban escribiendo una de las más bellas historias de amor que aquella ciudad jamás había presenciado. Una historia que probaba que el destino a veces trabaja de formas misteriosas, uniendo almas que están destinadas a estar juntas, superando todas las diferencias y obstáculos. Una historia que mostraba que la verdadera riqueza no se encuentra en cuentas bancarias, sino en la capacidad de amar, de sacrificarse por el otro, de construir algo bello y duradero junto con la persona adecuada. Y mientras el reloj en la muñeca de Rosa continuaba marcando el tiempo de sus vidas entrelazadas,
El amor que había nacido bajo un viaducto en una noche de lluvia torrencial brillaba como una estrella guía, iluminando no solo sus vidas, sino también el camino de todos aquellos que creen que el amor verdadero aún existe y vale la pena esperar por él. Este emocionante viaje de Rosa y Eduardo nos muestra que el amor verdadero puede florecer en los lugares más inesperados y superar cualquier obstáculo. Como un viaducto que se transforma de refugio en la tormenta en símbolo de esperanza, sus vidas nos enseñan que la bondad siempre es recompensada y que el destino tiene maneras sorprendentes de unir corazones destinados a latir juntos. Si te emocionaste con esta historia de superación y amor, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir más relatos conmovedores como este. Deja tu like si crees que el amor verdadero aún existe y comparte en los comentarios tus propias historias de encuentros inesperados que cambiaron tu vida. Todos los días traemos narrativas que celebran la fuerza del amor y la esperanza humana. Acompáñanos en este viaje de emociones y continúa con nosotros descubriendo que, así como Rosa y Eduardo, todos nosotros podemos encontrar nuestra propia lluvia de bendiciones cuando menos lo esperamos.